Continuamos viendo entonces los temas de operaciones unitarias comunes a todas las vinificaciones. Después de todo un proceso, vimos cómo ingresa la uva en la bodega y fundamentalmente estuvimos analizando como una de las primeras operaciones, incluso una operación que vincula, se puede considerar como vinculante entre el campo, el viñedo y la bodega, que es la operación de sulfitado de el mosto. No recuerdo, pero me parece que no lo vimos, lo voy a mencionar muy brevemente ahora, y es que es conveniente tener en cuenta las distintas fuentes de anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso se puede obtener a partir de la combustión del azufre. Por oxidación, el azufre genera anhidrido sulfuroso. Ahora, este anhidrido sulfuroso, por combustión, generalmente se practica en el interior de las barricas, quemando mechas de azufre o pastillas de azufre, pero salvo esto, en general no es cómodo utilizar la combustión del azufre, salvo el caso que se suele utilizar también para la producción de mosto sulfitado. Por una cuestión de economía se suele utilizar equipos quemadores de azufre que generan anhidrido sulfuroso, y este anhidrido sulfuroso con un dispositivo de Venturi se disuelve en el mosto. Prácticamente son las únicas posibilidades que hay de utilizar el anhidrido sulfuroso a partir de la combustión. Es más común usarlo a partir de una sal, el metabisulfito de potasio, que tiene un rendimiento del 50% en peso, y luego usar soluciones de anhidrido sulfuroso, acuosas, que se pueden preparar en la bodega. Soluciones acuosas sin mayor inconveniente se llega a un 5% de concentración. En otros países se suelen vender soluciones comerciales con una concentración todavía mucho mayor, del orden del 18%. Las soluciones acuosas tienen la ventaja de que son fáciles de manejar, fáciles de manipular y fáciles de disolver en el vino. Y por último están las soluciones gaseosas de anhidrido sulfuroso, que son de todas las más puras. Tenemos un alto nivel de pureza, arriba del 99% en anhidrido sulfuroso, y para esto el anhidrido sulfuroso se expende, se vende en forma líquida, y luego se hace gasificar por medio de dosificadores especiales, específicos, en el vino, y de esta manera se disuelve el gas anhidrido sulfuroso en el líquido. Y de este modo, de esta forma, se utiliza en el mosto, en el vino. Vimos también lo importante que es el concepto de la homogeneización del anhidrido sulfuroso. Bien, comenzamos ahora a ver otra operación unitaria, esta más bien de tipo biológica o bioquímica, si quieren, que es la utilización de las enzimas en el mosto o en las uvas. Es importante pensar, acá esto no va a consistir en una clase de enzimas, no es el objetivo, sino que el objetivo se centra fundamentalmente en la aplicación enológica. Bajo este punto de vista vamos a estudiar las enzimas. Entonces, las enzimas, ¿para qué se utilizan en enología? Tienen como tres misiones. Optimizar, son funciones de optimización, y podríamos definirlo con tres tipos de funciones: optimización del rendimiento, optimización de operaciones como la clarificación, el desfangado, y también mejoras en el perfil aromático, gustativo, del color de los vinos. Vamos a ver cada una de estas funciones en particular.
También tenemos que tener en cuenta que las acciones de las enzimas podemos analizarlas de un modo directo o indirecto, ¿eh? De modo que las enzimas pueden tener acciones directas sobre la calidad de los mostos o acciones que pueden considerarse indirectamente debidas a la acción de la enzima. Bueno, vamos a analizar primero las acciones directas relacionadas, por ejemplo, con el rendimiento de ciertas operaciones, como por ejemplo el prensado. Es notable cómo el agregado de enzima pectolítica a la vendimia mejora los niveles de prensado. Si uno analiza el prensado de una uva que previamente ha sido tratada con enzimas, la relación uva, kilos de uva, litros de mosto obtenido es mucho más favorable. De modo que la acción de la enzima mejora la extracción del mosto o la separación del mosto de las partes sólidas. También la acción de las enzimas mejoran el accionar de los filtros. El rendimiento de cualquier proceso de filtración es muy superior si previamente se ha realizado una operación de despectinización. En particular, si el mosto está afectado por botrytis, las uvas afectadas por botrytis, normalmente en los mostos hay presencia de un coloide protector, el glucano. La acción de las beta-glucanasas destruyen este coloide protector y en este caso, cuando se ha hecho bien el tratamiento con enzimas, las operaciones de clarificación y filtración se ven fuertemente mejoradas. Cuando hablamos de mejora de una operación de filtración, quiere decir que el proceso de la filtración es más eficiente de un lado. Y por otra parte, que los niveles de borra obtenidos son menores. Por último, también podríamos analizar de las mejoras respecto de ciertas operaciones mecánicas como la centrifugación, que también esta operación se ve fuertemente influenciada por la acción de las enzimas pectolíticas. Las pectinas son coloides protectores que en general se van a oponer a los procesos de separación del líquido. Fundamentalmente los procesos de prensado, filtración, centrifugación son procesos se pueden considerar procesos de separación. También como acción directa podemos ver que las enzimas, por ejemplo, tienen acción que se denomina glucosidasas. Esta acción glucosidasa se puede ver claramente cuando por ejemplo, hay moléculas de azúcares que están unidos a moléculas aromáticas. En una clase anterior habíamos visto cómo los aromas de las uvas podemos clasificarlos en aromas primarios y aromas secundarios. Estos aromas primarios se encuentran naturalmente presentes en la fruta. Por ejemplo, los aromas de los terpenos, los aromas de moscateles, se encuentran naturalmente presentes en las uvas. Pero también hay otras moléculas que son moléculas aromáticas que liberan aromas que se denominan secundarios, que son precursores aromáticos que se encuentran unidos a moléculas de azúcar. Y así se liberan mayor cantidad de terpenos, mayor cantidad de compuestos como por ejemplo los norisoprenoides, etcétera, etcétera. Estos compuestos se denominan precursores aromáticos porque si no interviene una enzima en la separación de la molécula, el aroma no se revela. Si el aroma no se revela, quiere decir que el aroma no se va a poner de manifiesto. Bueno, la acción de las glucosidasas se manifiestan muy eficaces en revelar estos aromas. Luego también hay hemicelulasas que están unidas a polisacáridos, que están unidas, la acción de las hemicelulasas liberan ciertos polisacáridos, liberan ciertos polifenoles, que se encuentran fuertemente ligados a las células subpeliculares, es decir, esas células que están inmediatamente por debajo del ollejo de la uva. Y bueno, estas glucosidasas liberando compuestos polifenólicos, liberando polisacáridos,
mejoran la calidad de los caldos. Esos compuestos polifenólicos liberados por estas células, por ejemplo, en el caso específico de los vinos tintos, bueno, van a mejorar la concentración en compuestos, en color, en taninos, y en todos los vinos, tanto blancos como tintos, los compuestos polisacáridos están en mayor o menor medida unidos a ciertos precursores aromáticos, pero también ellos mismos, los polisacáridos, contribuyen a dar untuosidad, a mejorar las características organolépticas de los vinos. Luego también veremos que los polisacáridos pueden influir negativamente en los procesos de filtración. Luego podemos analizar ciertas acciones indirectas relacionadas con las enzimas. Son reacciones de tipo hidrolíticas y concretamente de hidrólisis de polisacáridos que modifican las estructuras celulares. Al modificar las estructuras celulares y las estructuras también coloidales, van a modificar indirectamente, de ahí es el concepto de acción indirecta, ciertas operaciones relacionadas con los procesos de difusión. Entiéndanme esto, para que, por ejemplo, los compuestos relacionados con los polifenoles, taninos y antocianos, pasen desde la parte sólida a la parte líquida y contribuyan a mejorar la estructura del vino, el compuesto tanino o antociano se tiene que disolver, es decir, tiene que pasar desde una molécula que está constituyendo un sólido a estar disuelto en un líquido. Ese pasaje de sólido a líquido se denomina proceso difusional. Las enzimas, al modificar las estructuras celulares, al abrir las estructuras celulares, al abrir las vacuolas, hacen que estos compuestos se disuelvan más fácilmente. Y de esta manera promueven la difusión de estos compuestos. Esto es muy importante tenerlo en claro, lo vimos en la primera unidad, a raíz de mencionamos un trabajo de unos investigadores, uno de ellos era Agustín, donde hablaban que era más importante la fragmentación de las estructuras celulares que la misma concentración de los compuestos polifenólicos, porque si las estructuras celulares no se fragmentaban, estos compuestos polifenólicos no pasaban desde la parte sólida a la parte líquida. Ahora añadimos otra variable más a este mismo concepto. Esa fragmentación de los compuestos celulares puede estar ayudada por la acción de estas enzimas. Pueden ser, por ejemplo, enzimas de tipo hemicelulásica. También influyen indirectamente en los procesos de reacción. ¿Por qué? Porque siguiendo con los compuestos polifenólicos, ya vamos a ver cómo los compuestos polifenólicos en sí mismos, en primer lugar, se disuelven, pero luego, para que permanezcan presentes en el jugo o en el vino, necesitan ser estables, constituir soluciones verdaderas. Esto que estoy mencionando son conceptos de la química coloidal que ya estudiaremos. Pero por ahora quédense con este concepto. Para que una sustancia permanezca en el vino, tiene que constituir una solución verdadera. Para que puedan ser soluciones verdaderas, muchas veces se necesitan reacciones, por ejemplo, de polimerización. La polimerización de ciertos compuestos, por ejemplo, los taninos junto con los antocianos, hacen que los colores rojos, los colores violetas propios de los vinos tintos sean estables en el tiempo, permanezcan en el tiempo, sean capaces de atravesar los filtros y no precipitar junto con la borra, es decir, constituir una materia colorante estable. Para esto se necesitan reacciones. Las enzimas indirectamente favorecen estas reacciones. ¿Por qué? Porque ponen en libertad a esos componentes, liberándolos de las partes sólidas y disolviéndolos en las partes líquidas. Igualmente podríamos decir que favorecen las reacciones de polimerización, porque al aumentar las concentraciones de los compuestos que tienen que polimerizarse, indirectamente están influyendo positivamente en las reacciones de polimerización. Y por último, podemos decir que indirectamente las enzimas intervienen en las reacciones, en los procesos de precipitación, porque al romper las estructuras, por ejemplo, pépticas, hacen que las borras
se compacten en el fondo de la vasija binaria. Esto lo vamos a ver cómo el tratamiento de las enzimas influye positivamente, por ejemplo, en la realización del desborre previo. ¿Por qué? Porque la acción enzimática favorece la precipitación de las borras. Bien, entonces hemos visto que las enzimas tienen acciones directas cuando influyen directamente sobre el proceso, y también pueden tener influencias indirectas. Al mismo tiempo podemos decir que tienen no todas las acciones pueden ser necesariamente positivas, porque de alguna manera ya vamos a analizar algunos riesgos de la utilización de las enzimas. Y en ese sentido, al hablar de riesgo en la utilización de las enzimas, podemos hablar de que hay ciertos riesgos de que influyan negativamente en la calidad de los mostos o de los vinos. Voy a puntualizar algunas consecuencias relacionadas con la productividad de las enzimas. Por ejemplo, mejoran muchísimo la productividad del prensado. Ya se los había mencionado anteriormente, pero ahora se los concreto un poquito más. Se llegan a obtener ganancias en los procesos de prensado entre el 5 y el 15%. Se obtienen un 5 o un 15% más de líquido cuando el tratamiento está hecho bajo la acción de las enzimas. Por otra parte, se obtiene una mejora, una mayor compactación de los fangos, por lo tanto, una menor concentración de borras. Por tanto, acá tenemos ventajas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la calidad. Los mostos y los vinos tratados con enzimas, en los mostos y en los vinos tratados con enzimas, los fangos se llegan a obtener alrededor de un 50% menos de borra. El ahorro es muy importante. Normalmente, un porcentaje de borra cuando no se utilizan enzimas puede estar en el orden de un 15% del total del volumen. En tanto que si se utilizan las enzimas, ese porcentaje de borra se puede reducir a un 7%. De modo que ahí de un 7 a un 15% tenemos un ahorro que es superior al 50%. Por último, en centrífugas y en filtros se obtienen mejoras, ganancias del orden de entre un 20 y un 50%. De modo que, en términos de productividad, el uso de las enzimas realmente es muy importante. Les había hablado anteriormente que no todo es bueno, porque entrañan algunos riesgos la utilización de las enzimas. Y esos riesgos están relacionados cuando se utilizan enzimas que no se condicen o no están de acuerdo con el Código Enológico Internacional. Y ahí podemos llegar a tener algunos inconvenientes desde el punto de vista alimentario, ¿no? Hay que prestar atención a esto. También para ciertas líneas de vino es importante tener muy en claro si las enzimas son obtenidas como productos. En el proceso de producción de las enzimas se utilizan microorganismos. Muchas veces esos microorganismos son genéticamente modificados o muchas veces son microorganismos sin ningún tipo de modificación genética. Bueno, existen ciertas reglamentaciones a nivel internacional que exigen la no utilización de organismos genéticamente modificados. Normalmente estos productos vienen con la sigla no OGM, es decir, no productos genéticamente modificados, organismos genéticamente modificados. También es importante prestar atención a esto porque se puede constituir en una barrera económica si no se cumplen con estas especificaciones. Respecto de los organismos genéticamente modificados, tienen consecuencias de tipo ecológicas, de equilibrio, tienden, o por lo menos existe el peligro de romper ciertos equilibrios ecológicos que cada vez se van viendo como más importantes a la hora de la conservación de la ecología global, mundial. Por otro aspecto, ya un poco más de tipo enológico, hay que prestar atención en las enzimas utilizadas que no vengan
contaminadas con, por ejemplo, enzimas oxidásicas. Ya hemos visto algo respecto de la importancia de evitar todas las reacciones de tipo oxidativas de un modo y oxidaciones de tipo indiscriminadas. Un modo de hacerlo es precisamente no agregar enzimas que por alguna razón puedan estar contaminadas con enzimas de tipo oxidantes, oxidasas, porque al hacerlo podríamos estar promoviendo las reacciones de tipo oxidativas, reacciones de oxidación que se van a producir sin quererlo desde un punto de vista enológico, y por tanto las consecuencias en términos de calidad van a ser fuertemente negativas en esto. La presencia de no cinamil-esterasas, las cinamil-esterasas promueven la formación de compuestos relacionados, son los aromas que producen por ejemplo, ciertas levaduras como Brettanomyces, a base de, son aromas desagradables que parten de la formación de estos compuestos, de cinamil esterasas, y todos los aromas relacionados con Brettanomyces parten de estos compuestos. De modo que es importante la ausencia de cinamil, la acción de cinamil esterasas. Por último, también prestar atención a las reacciones alergénicas. La manipulación de las enzimas pueden traer como consecuencia reacciones de tipo alergénicas. Para eso, utilizar mascarillas y los elementos necesarios para evitar reacciones alérgicas, fundamentalmente en las personas que manipulan las enzimas, especialmente cuando estas vienen en la presentación es en polvo. La respiración de este polvo puede tener reacciones de tipo alérgeno. Por último, la presencia de acciones antocianasas. Hay muchas enzimas que se venden acciones con una acción específica de tipo celulásica. Esta acción celulásica promueve, como habíamos dicho al comienzo de la clase, la liberación de ciertos polisacáridos de ciertos polifenoles extracelulares. Si además de esta acción tiene una acción antocianasa, esta enzima va a degradar los antocianos liberados. De modo que de existir acción contaminante, acción de tipo antocianasa, por una parte la enzima va a liberar los compuestos antocianos, pero al mismo tiempo los va a degradar, de modo que tiene acciones que son contrapuestas. Es muy importante la ausencia de las antocianasas, que también son enzimas. Bueno, es importante la eliminación, la ausencia de estas enzimas antocianasas en las enzimas que se utilizan en enología, porque precisamente lo que se busca es la extracción de los compuestos de los antocianos, específicamente en los vinos. Ya con esto doy por terminado los distintos aspectos con los que pueden ser utilizados las enzimas. Vamos ahora a ver otra acción, operación enológica, que está relacionada con la biología, que es la utilización de las levaduras. ¿Cuál es fundamentalmente el objetivo, la razón de ser de la utilización de las levaduras? Fundamentalmente el objetivo es el aportar una determinada cantidad de biomasa al mosto, tal que a partir de esta biomasa se pueda iniciar el proceso de fermentación, un proceso de fermentación cuidado, a partir del cual se obtenga el vino que se está deseando. Para poder iniciar un proceso de fermentación es importante que la siembra alcance esta concentración que ya vimos en microbiología de los alimentos, que oscila entre 1 a 3 millones de células vivas por centímetro cúbico. Ahora bien, el origen de estas levaduras puede ser muy variado. Se puede partir de un pie de cuba realizado a partir de levaduras indígenas, previamente sometidas a un proceso de selección, pero este proceso de selección realizado en la bodega, son levaduras seleccionadas en la bodega. Normalmente se les suele a este tipo de levaduras
dar el nombre de levaduras indígenas, porque se extraen precisamente del viñedo de donde provienen las uvas, o han sido de alguna manera seleccionadas ciertos fermentadores que se encuentran, que han dado buen resultado y se encuentran en la bodega. Pero podríamos decir que son levaduras propias del lugar. De ahí el nombre indígena. Pero también podría ser el caso de la utilización muy generalizada prácticamente en todo el mundo de la levadura seca activa, donde este proceso de selección no lo realiza el enólogo, sino que lo realizan microbiólogos específicamente dedicados a este fin, y han hecho un proceso de selección de ciertas cepas de levaduras en todo el mundo, las han aislado, las han estudiado perfectamente, los pros, los contras de esa selección que han realizado, se han quedado con las mejores, y a partir de estas cepas perfectamente individualizadas se hace una multiplicación de levaduras, se llega a la producción en escala de biomasa y a la producción de levadura seca activa, y esta levadura seca activa es vendida en todas partes del mundo. Bueno, de estas fábricas en el mundo no hay muchas, hay alrededor de unas 5 o 6, no muchas. Y la utilización tanto de un pie de cuba realizado con levadura seca activa o con levaduras indígenas, el fin es el mismo. Probablemente, si uno quiere caracterizar un vino de un determinado lugar y le interesa que el vino quede caracterizado fundamentalmente por la acción microbiológica, el camino más singular en el sentido de que es único, esto no quiere decir que sea mejor o peor, pero el camino más singular es el de trabajar con una flora microbiológica epifítica del lugar, propia, única. De modo que hay que realizar un proceso microbiológico muy importante y un proceso de selección muy importante, selección microbiológica de levaduras, en el viñedo, en la bodega. Esto ciertamente lo hacen muy pocos, por diferentes razones. Fundamentalmente, una de las razones es que pocos lo saben hacer y pocos tienen los instrumentos con que hacerlo. Pero bueno, pero se puede hacer. Hay que ser honesto, la verdad, esto en determinadas circunstancias se puede hacer. De lo contrario, lo más seguro es la utilización de la levadura seca activa. Entonces vamos a desarrollar, bueno, fundamentalmente la utilización de la levadura seca activa, que es, bueno, lo más común. Sea una levadura o sea la otra, tiene los efectos que se buscan, son mejoras en el aroma. Hemos visto cómo ya las levaduras durante la fermentación producen o revelan una gran cantidad de aromas que se denominan secundarios, de modo que la acción de la levadura es muy importante desde el punto de vista del aromático. Acabamos de ver cómo ciertas enzimas influyen fuertemente en la extracción de ciertos compuestos polifenólicos, entre ellos los antocianos. Existen levaduras que dentro del pool de enzimas que liberan al medio, liberan ciertas enzimas que favorecen la extracción de color. Nosotros en microbiología de los alimentos vimos la fermentación alcohólica. Y estuvimos estudiando cómo en cada paso de la fermentación alcohólica, que son muchos, a partir del azúcar hasta llegar al alcohol, hay una gran sucesión de pasos, un proceso bioquímico complejo, pero cada uno de esos pasos está catalizado por una enzima específica. Esa enzima específica es liberada siempre por la levadura. Al conjunto de estas enzimas específicas se le denomina cimasa alcohólica. Ahora, la cimasa alcohólica no es el único conjunto de enzimas que liberan las levaduras, liberan muchos más enzimas. Bueno, algunas de estas enzimas tienen acción específica sobre el color. Hay otras que tienen acción sobre la liberación, por ejemplo, de manoproteínas, de polisacáridos. Los efectos son muy complejos, los de la levadura. No van a incidir solamente en el aroma, sino que en la liberación de manoproteínas y polisacáridos también van a incidir sobre el sabor, van a incidir, como ya hemos visto, sobre el color, al liberar ciertas enzimas con acción
celulásica, y van a tener una incidencia muy importante en la estabilización de este vino, porque, por ejemplo, las monoproteínas tienen una acción estabilizante tanto de la materia colorante como, por ejemplo, también de los tártaros. Esa acción estabilizante ciertamente no es total, es parcial, pero evidentemente lo tiene. De modo que también, después también, el efecto del accionar de la levadura tiene importancia sobre el perfil gustativo. Entonces, estos efectos que producen las levaduras durante el metabolismo, lo podríamos dividir en dos grandes aspectos. La levadura tiene una influencia sobre la calidad del vino durante la vida propia de la levadura, lo que es el metabolismo de la levadura durante la vida de la levadura. El proceso fermentativo, por ejemplo, está íntimamente ligada al metabolismo vivo de la levadura. Es decir, para que la levadura produzca la fermentación, se necesita que la levadura esté viva. También la levadura influye sobre la calidad de los vinos luego de muerta, en los procesos de autólisis. De modo que la levadura influye sobre la calidad de los vinos cuando está viva, y también influye sobre la calidad de los vinos post-mortem, podríamos decir, una vez que está muerta. Y ese accionar de la levadura puede ser positivo o negativo, depende de cómo sea administrado el proceso de fermentación. Fíjense lo importante de los efectos de la levadura sobre el proceso de vinificación. Estos efectos, estas causas, la razón de ser de estas acciones de la levadura, pueden estar ligadas a la composición del medio. ¿A qué me refiero? Bueno, es que la acción de la levadura, por ejemplo, depende de la concentración de azúcar del mosto, de la concentración de nitrógeno prontamente asimilable presente en el mosto, de la concentración de los ácidos grasos de cadena larga presentes en el mosto. Ahora vamos a desarrollar, aunque sea muy brevemente, cada uno de estos aspectos. Ciertamente, para que la levadura fermente se necesita una cierta concentración de azúcar en el mosto. Esto es fundamental, si no, no hay fermentación. Ahora, la presencia de los azúcares en el mosto, por ejemplo, modifica la presión osmótica, y la presión osmótica modifica la vida de la levadura. De modo que estrictamente hablando, no se debería usar la misma levadura con un mosto de baja presión osmótica o un mosto de alta presión osmótica. Por eso se suelen, para mostos muy ricos en azúcar, se suelen usar cepas específicamente adaptadas a alta concentración de azúcares. Para mostos bajos en concentración de azúcar, se adaptan mejor otras cepas de levadura. La mayor o menor riqueza en nitrógeno prontamente asimilable presente en el mosto. Bueno, el nitrógeno prontamente asimilable presente en el mosto, las vitaminas presentes en el mosto, influyen sobre la vitalidad de las levaduras. El nitrógeno prontamente asimilable es el elemento plástico que utiliza la levadura para poder desarrollarse. Las vitaminas las necesita la levadura para poder crecer y multiplicarse. Los factores de crecimiento los necesita la levadura para poder crecer. Bien, entonces, la composición, la riqueza en compuestos nitrogenados del mosto va a influir sobre el metabolismo de la levadura. En el capítulo 11 del libro de Francis, que es la bibliografía que estamos siguiendo hasta ahora, pueden tener explicado con mucho más detalle cómo actúa la levadura para conseguir los nutrientes. ¿Por qué es tan importante la presencia de vitaminas presentes en el mosto para el desarrollo de la levadura? Yo simplemente me voy acá a limitar a mencionar ciertas vitaminas, por ejemplo, biotina.
Un factor de crecimiento, el ácido pantoténico. Otra vitamina, el mioinositol, el ácido nicotínico, la presencia de tiamina. Estos componentes, el ácido pantoténico como factor de crecimiento, la biotina y la tiamina, son vitaminas muy importantes que convienen, si no se encuentran presentes en cantidades suficientes, reforzar mediante el agregado de estas vitaminas al mosto para tener una dosis adecuada para el mejor desarrollo fisiológico de la levadura. Los nutrientes presentes en el mosto se pueden dividir en 4 grupos. Dentro de estos 4 grupos, el primer grupo son el de los nutrientes fácilmente asimilables, rápidamente absorbidos. Dentro de estos nutrientes fácilmente absorbidos tenemos ciertos aminoácidos: arginina, ácido aspartico, asparagina, glutamina, isoleucina, leucina, lisina, serina, treonina y el catión amonio. Estos son nutrientes que la levadura va a absorber rápidamente. Luego hay un segundo grupo de compuestos que son absorbidos lentamente: el ácido glutámico, la alanina, histidina, metionina, fenilalanina, valina. Estos vienen como en un segundo pelotón, son absorbidos lentamente. Luego hay un tercer grupo que recién son absorbidos, comienzan a ser absorbidos una vez que se han terminado los compuestos fácilmente asimilables del grupo A y los compuestos fácilmente asimilables del grupo B. Cuando se terminan todos estos compuestos, recién aparecen los del grupo C, que son 3: glicina, triptofano y tirosina. Y por último, hay ciertos aminoácidos como la prolina que no constituyen un aminoácido asimilable por las levaduras, de modo que en las determinaciones de nitrógeno prontamente asimilable hay que eliminar a la prolina dentro del grupo, porque suele encontrarse, como vimos en el capítulo, en la primera unidad de esta materia, en cantidades abundantes, especialmente en los suelos fuertemente enriquecidos con nitrógeno. Me refiero a los suelos donde están implantadas las vides. Y sin embargo, este aminoácido no constituye un nitrógeno prontamente asimilable que la levadura pueda asimilar. Se puede hablar muchísimo de la disponibilidad de nitrógeno prontamente asimilable. Simplemente como disparador de una idea, voy a mencionar lo que a continuación digo. Normalmente los mostos son muy ricos en compuestos prontamente asimilables, o son bastante ricos en compuestos fácilmente asimilables. Pero la disponibilidad de estos compuestos también es una cuestión de tiempo. Cuando las velocidades de fermentación son muy rápidas, se suelen terminar rápidamente los compuestos fácilmente asimilables. Hemos visto que los nutrientes se dividen en 4 grupos. Los 2 primeros, aquellos que son rápidamente absorbidos son los del grupo A. Luego vienen más lentamente absorbidos los del grupo B, y los del grupo C son absorbidos una vez que se han agotado los del grupo A y los del grupo B. De modo que ahí estamos viendo claramente algo que es poco difundido o que aparece poco relatado en las bibliografías de enología, que es el concepto. La velocidad de absorción de los nutrientes también es una cuestión de tiempo. Por tanto, cuando las fermentaciones son rápidas, son demasiado rápidas, es decir, la temperatura de fermentación es muy alta, la velocidad de fermentación es alta, la necesidad de nutrientes de las levaduras, por tanto, es alta. Y es entendible que aparezcan carencias nutricionales, no por falta de nutrientes presentes en el mosto, sino más bien por falta de tiempo de ser absorbidos por parte de la levadura. Esto hace muy generalizado el agregado de nutrientes al mosto. Nutrientes que son agregados muchas veces en excesos, para luego ser absorbidos no por las levaduras, sino por las bacterias. Esa absorción es no buscada, no querida. Y fundamentalmente las bacterias, a partir de estos nutrientes, van a realizar acciones no necesariamente buscadas
desde un punto de vista enológico, por lo tanto pueden llegar a producir enfermedades, defectos, etcétera, etcétera. O sea, atención con esto, pues un tema a partir del cual se pueden hacer varias tesis, varios trabajos de investigación, tesis de licenciatura y tesis, me animaría a decir, de doctorado. Muy interesante, trabajo tremendamente interesante. Bien, finalmente la presencia de los ácidos de cadena larga, ya lo vamos a explicar más rápidamente, pero sí existen ciertos ácidos de cadena larga, como los ácidos octanoicos, como el ácido decanoico, que son ácidos que de alguna manera envuelven y aíslan la levadura del medio, y eso hace que ralenticen la acción de la levadura cuando no la matan, hacen que muera la levadura, provocando problemas de fermentación. Pasamos a hablar de otro tema que también es tremendamente importante, relacionado con que influye fundamentalmente en la actividad de las levaduras, relacionado con el genoma propio de las levaduras. El genoma, al hablar del genoma, al estudiar el genoma de las levaduras, explica la variabilidad natural que se produce en las fermentaciones. Hay estudios ecológicos que han identificado al final de una fermentación 29 perfiles genéticos distintos. Y dentro de estos 29 perfiles genéticos se han individualizado cerca de 40 clones. Esto al cabo de una fermentación. Y hablando de Saccharomyces cerevisiae. Esto habla de la riqueza genómica que hay en una fermentación, en un fermentador. Y hablan de la variabilidad de los resultados que se suelen obtener en una fermentación. Basta hablar con algunos enólogos que tienen mucha experiencia, como por ejemplo suelen observar que un mismo mosto dividido en distintas vasijas a las que se le ha agregado una misma cepa de levadura, en cada una de estas vasijas, a pesar de que tienen el mismo mosto y la misma levadura, se obtienen resultados distintos. ¿Por qué? Bueno, esto es debido a la gran diversidad de genomas, que son por ahora poco manejables desde un punto de vista enológico. Podríamos decir que a nivel mundial se conocen alrededor de 100 cepas de levaduras Saccharomyces cerevisiae distintas. Y de estas 100 cepas, solamente el 50% se aplican en enología, y de estas 50% solamente 10 cepas, de estas 100 cepas que acabo de mencionar, solamente 10 cepas son las más utilizadas en enología. Estoy hablando desde un punto de vista genético, no estoy hablando de las etiquetas que tienen las levaduras a la hora de ser comercializadas, donde existen una gran cantidad de etiquetas, nombres. Si uno va estrictamente a la levadura en sí misma, por ahí son las mismas levaduras etiquetadas con marcas diferentes. Bien, esto da bastante tela para cortar, bastante para reflexionar. Lo que estoy diciendo, en resumidas cuentas, es que todavía sobre las levaduras tenemos mucho que aprender, mucho que investigar, mucho que conocer. Y bueno, entonces tenemos acá un futuro por delante bastante promisorio. Es decir, del genoma de la levadura influye mucho la calidad del vino que se obtiene. Luego están las condiciones como un tercer, hemos visto factores ligados a la composición del medio, factores ligados al genoma de la levadura, y ahora por último vamos a ver los factores ligados a los factores físicos. Todo esto influye en la calidad de la fermentación. En la calidad de la fermentación influye la concentración de azúcar, es decir, los factores ligados a la composición del medio, los azúcares, el nivel de nitrógeno prontamente asimilable, la presencia o no de ácidos grasos, el genoma típico de la levadura, es decir, la cepa de levadura en principio utilizada, y esa variabilidad que naturalmente hay en cada uno de los fermentadores, y por último las condiciones físicas de fermentación. La gran condición física de la que estamos hablando es ciertamente la temperatura. Es muy notable como los enólogos durante la fermentación, una de las variables que más controlan es la temperatura y la concentración de azúcar. Dos aspectos que ya hemos mencionado.
Uno que influye en la composición del medio, la concentración de azúcar. En las condiciones físicas medimos la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura influye en la cinética de la fermentación, en las características organolépticas que después va a tener el mosto. Hemos hablado de la importancia de los aromas. Bueno, de la temperatura de fermentación depende la cantidad de aromas que van a permanecer en ese vino. ¿A qué me refiero? Es que si los vinos, los caldos fermentan a temperaturas muy elevadas, el desprendimiento de los aromas también es más elevado. Si los caldos fermentan a temperaturas más bajas, la fermentación va a ser más lenta, el requerimiento de nutrientes va a ser más lento y la posibilidad de desprendimiento de los aromas a temperaturas bajas es menor. También es cierto que va a ser diferente la bioquímica del proceso fermentativo, por tanto la generación de aromas también va a ser distinta. Ya ven el nivel de complejidad que esto representa. Bueno, la presencia de anhidrido sulfuroso en el mosto influye fuertemente. No es lo mismo fermentar sin anhidrido sulfuroso que con dosis moderadas de anhidrido sulfuroso que con dosis altas de anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso tiene una incidencia sobre la levadura y la respuesta de esta al medio va también a ser distinta. Voy a mencionar solamente un aspecto. Cuando hay niveles de anhidrido sulfuroso alto, la levadura responde a, podríamos decir, entre comillas, a la agresión del anhidrido sulfuroso generando etanal. ¿Esto en sí mismo es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Si la fermentación es en tinto, la generación de etanal puede ser muy interesante si se mira que el tanino suele utilizar al etanal para hacer un puente etanal y polimerizarse junto al antociano. Bajo este punto de vista, la generación de etanal en vinificación en tinto es beneficioso. Pero si el etanal no combina, no polimeriza al tanino y al antociano vía puente etanal y se queda en el medio, combina después al anhidrido sulfuroso y genera más anhidrido sulfuroso combinado, y bajo este punto de vista es negativo. Y se podría decir mucho más, solamente estoy incoando los temas. Los niveles de desfangado influyen, ya vamos a ver en las vinificaciones en blanco, cómo el nivel de desfangado influye en la calidad fermentativa. La presencia del oxígeno en el mosto influye en la calidad fermentativa, por supuesto, porque la levadura inicialmente, al comienzo de la fermentación, necesita un metabolismo aeróbico, un cierto metabolismo aeróbico. ¿Para qué? Para poder multiplicarse. Nosotros dijimos que vamos a iniciar la fermentación alcohólica con 1 a 3 millones de células vivas por centímetro cúbico, pero esta población no es la que fermenta. La que fermenta es una población mucho mayor. ¿Y cómo se llega a esa población mucho mayor? Por la multiplicación de las levaduras. ¿Y cómo se hace para que las levaduras se multipliquen? Uno de los modos para lograr que la levadura se multiplique es generar un medio ligeramente aeróbico. Al comienzo de la fermentación, mediante la presencia de oxígeno, la levadura se multiplica, aumenta la biomasa y comienza el proceso fermentativo neto. Por tanto, el oxígeno es importante al comienzo de la fermentación para permitir el metabolismo aeróbico de la levadura, por tanto que la levadura se multiplique, para luego iniciar el proceso fermentativo. El pH, la acidez total, también influye sobre el metabolismo de la levadura. En general, las levaduras fermentan, resisten bien el pH ácido, y a un pH bajo tenemos una mejor selección de la actividad de la levadura, menos competencia con las bacterias, por tanto fermentaciones de tipo más puras. Por último, y solo por mencionar algunos, la clarificación o no del mosto, la clarificación del mosto, y hay que ver con qué clarificante. No es lo mismo clarificar con bentonita que con otro tipo de clarificante. Algunos aspectos importantes también a tener en cuenta en la gestión de riesgos. Al principio dijimos que podemos usar levadura seca activa o bien trabajar con levaduras indígenas. Si trabajamos con levaduras indígenas, el riesgo es de producir contaminaciones no del todo controladas con otro tipo de microorganismos e inocular este tipo de cultivo al mosto. Entonces, esto entraña un riesgo serio, porque en vez de inocular, si estuviera contaminado, un cultivo puro de levadura, puede ser que se estén incorporando al medio que se debe fermentar otro tipo de levadura contaminante, por ejemplo, levaduras del tipo
Pichia, Hansenula, Brettanomyces, etcétera, que van a provocar fermentaciones defectuosas, de mala calidad, o por ejemplo, si hay una contaminación con bacterias lácticas o acéticas, también van a producir desvíos de la fermentación alcohólica, enfermedades. Todo esto entraña un peligro, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con cultivos a partir de levaduras indígenas. Algunos aspectos, algunos cuidados con la levadura seca activa. La levadura seca activa viene, como la palabra le indica, seca. Entonces la levadura seca es como un globito, una esfera, al que se le ha quitado totalmente el agua de su composición. Ahora, este globito, esta levadura, digo que es un globito si uno lo ve con un microscopio, es más o menos esférico. Es tremendamente frágil. La levadura viene envasado en un envase metalizado, más o menos metalizado, al vacío. Cuando se abre este envase hay que hacerlo con mucho cuidado de manera de no romper esta estructura frágil que constituye la levadura. Y de ninguna manera esta levadura tiene que... Normalmente tienen una forma de un ladrillito. De ningún modo, de ninguna manera y por ninguna razón hay que empezar a romper este ladrillo, porque al hacerlo estamos rompiendo estas estructuras frágiles y estamos matando levadura. Esto es muy importante a la hora de la preparación de la levadura. Es decir, la levadura se debe abrir el paquete, colocar en agua tibia, cada uno de los fabricantes indica la temperatura de hidratación y hay que respetarla al pie de la letra. Normalmente la temperatura de rehidratación está entre 38 y 40 grados centígrados y hay que dejar que la levadura esté totalmente hidratada antes de comenzar a agitar, porque lo mismo, si uno agita vigorosamente, lo que provoca es la ruptura de esta célula frágil absolutamente deshidratada y al romperla la mata. Normalmente, de una correcta hidratación de las levaduras, en el orden de si utilizan 10 gramos por hectolitro, se obtienen a partir de estos 10 gramos por hectolitro alrededor de 1 millón de células por centímetro cúbico, como mínimo, entre 1 a 2 millones de células por centímetro cúbico, de levaduras vivas. El 99% de estas levaduras deben estar vivas, si se hidratan correctamente. Si se hidratan mal, bueno, la cantidad de levaduras vivas es mucho menor, por tanto, la eficacia de la siembra es mucho menor. ¿Con qué se deben hidratar? Hay que hidratarlas con agua, solamente con agua. Hay que tratar de evitar hidratarlas con mosto, y mucho menos con mosto sulfitado, porque eso implica la hidratación con una sustancia que va a ser agresiva a la levadura, en un momento donde es tremendamente frágil y lábil. Por tanto, hay que hidratarla con agua tibia, sin agregado de azúcar, al menos durante los primeros 30 minutos, y luego, una vez hidratada, ahí sí se le puede, y activa, donde ha vuelto a conseguir su actividad, ahí sí hay que comenzar a agregar azúcar, mosto, se puede agregar, mejor si es sin anhídrido sulfuroso, para comenzar a activar la levadura. Y siempre seguir con mucha atención y seguir escrupulosamente las indicaciones realizadas por el fabricante, que es quien más conoce a la levadura que está vendiendo. Entonces, con esto terminamos el estudio de las enzimas y las levaduras, cortamos acá, luego retornamos.